Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saludo en nombre de la Iglesia Luterana Confesional y de Academia Cristo, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Les damos la más cordial bienvenida al estudio que realizaremos en el día de hoy. Estamos, como bien ustedes saben, cercanos a conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la celebración que todos conocemos con el nombre tradicional de Navidad. Entonces la pregunta es, y es pertinente hacerla, ¿debemos celebrar Navidad? O incluso más acotadamente, nosotros, luteranos confesionales, ¿la celebramos, la conmemoramos? Pues bueno, la respuesta es un rotundo sí. Sí la celebramos, sí la conmemoramos. Porque podrá parecerle una obviedad lo que les acabo de decir, pero lamentablemente no para todos es tan obvio. Lamentablemente muchos cristianos, si bien no estoy diciendo que sea un pecado no celebrar Navidad, pero a veces los motivos hay que dejar claros por qué lo celebramos. Lamentablemente, como les digo, algunas iglesias dentro del cristianismo consideran equivocado celebrar Navidad. Pero entonces, bueno, algunos de los motivos que suelen darse. Por ejemplo, en primer lugar, se dice Jesús no nació un 25 de diciembre en el año cero. Segundo, se puede idolatrar una fecha más que a Cristo, más que adorar a Cristo. O también que los primeros cristianos no celebraron Navidad, o al menos los cristianos de la era bíblica. Y que también se muestra parcialmente a Cristo, solamente a un Cristo indefenso, al Cristo que nació en aquel pesebre en Belén. Pero ¿qué decimos ante todo eso? Por ejemplo, respecto de que Cristo no nació en el año, ni en el año 0 o 1, si se quiere, ni tampoco un 25 de diciembre. Eso es absolutamente correcto. En el caso del, basta con leer brevemente el relato de los evangelios respecto de los días previos al nacimiento de Jesús, y se da a entender claramente que ya estaban en época de verano, lo cual obviamente en diciembre en el hemisferio norte no sucede. Es cierto, han existido cambios climáticos, pero de ninguna manera esos cambios climáticos han sido tan radicales como para cambiar el invierno del verano. Por lo tanto, sí, sin duda, no hay motivo para creer que Cristo haya nacido un 25 de diciembre. Pero, ¿qué importa la fecha exacta? O lo mismo, es evidente a la luz de la historia y de los historiadores modernos que Cristo no nació en el año ni 0 ni en el año 1. Esto fue iniciado, un estudio que inició el rey Carlomagno varios siglos después del nacimiento de Cristo, porque él quería contar como una manera de adorar a Cristo, al menos eso decía, los años desde su nacimiento. Ordenó a sus investigadores e historiadores para que lograran calcular la fecha en que nació Cristo, o el año. Y se sabe que se equivocaron estas personas en un rango de 4 a 6 años. Pues bien, dígame, ¿quiere decir eso que entonces tenemos que eliminar nuestros calendarios y decir que estamos en el año 2026 o en el 2024? De ninguna manera. De la misma manera, es cierto, no nació Cristo un 25 de diciembre, para nada. Eso no cabe, no vale la pena ni siquiera analizarlo con mayor detención. Pero supongamos que en el caso suyo o en el caso mío, en vez de haber escrito, por ejemplo, 11 de marzo, fecha de nacimiento del año X, hubieran escrito en su certificado de nacimiento 11 de abril. Y con el tiempo entonces se comienza a conmemorar el nacimiento suyo o el mío en aquella fecha, el 11 de abril. ¿Quiere decir entonces que está mal recordar su nacimiento en aquella fecha? De ninguna manera. Simplemente es una fecha, nada más. No le quita importancia, en el caso de la Navidad, al nacimiento de Cristo, que es lo que nos convoca en esta fecha, ni tampoco le quita importancia al nacimiento suyo o al mío o al de cualquier persona. La importancia el que le da no es la fecha en sí misma, sino el significado que le queramos dar a ella. Eh,
También precisamente por lo mismo se habla de que la fiesta de Navidad puede llevar a la idolatría. Pues bueno, cualquier fiesta de la Navidad o cualquier fiesta bíblica, perfectamente, sin duda, pueden llevar a la idolatría. Y como les decía recién, celebrar, conmemorar una fecha en vez de celebrar a Cristo o a Dios en adoración. Pero eso no es culpa ni de Navidad ni de Cristo mismo. Es ya culpa, responsabilidad de cada creyente que lamentablemente cometa ese error. Ese, ese aspecto lo podemos cometer en cualquier aspecto de nuestras vidas espiritual. Podemos incluso, aunque suene extraño, idolatrar la Biblia. Me refiero al texto de papel, a aquel libro de 1000 páginas, como lamentablemente sucede. Creo, si mal no recuerdo, es el Salmo 91. Suele estar abierto en muchas casas y en donde literalmente la página del Salmo 91 está permanentemente abierta y es literalmente la única página de la Biblia que en esa casa se ha leído, si es que acaso se ha leído. ¿Por qué? Porque se convirtió aquella página en un objeto de idolatría, de fetichismo, de algo que nos ayuda supuestamente a tener un mejor pasar. Eso también es un tipo de idolatría. Quiere decir que por eso vamos a eliminar la fiesta, o mejor dicho, vamos a eliminar la lectura de la Santa Palabra de Dios de ninguna manera. También se dice los cristianos, respecto de que los cristianos no celebraron Navidad. Lo más probable es que no lo hayan hecho, de hecho. Pero también los primeros cristianos no tenían templos, no sepultaban a sus, no tenían muchas del tipo de culto tan sistematizado que podemos tener hoy. No había muchas de las costumbres que son naturales en el cristianismo actualmente. Por eso quiere decir que solamente o vivían en comunidades. Quiere decir eso que entonces los cristianos de ahora, para ser verdaderos cristianos, vamos a tener que acercarnos a vivir solo en comunidades o tener que vivir en el Imperio Romano o primero como parte de Jerusalén o del pueblo judío, de ninguna manera. También es verdad, se puede caer en el error, y en muchos casos así es, de mostrar a un Cristo parcializado. El Cristo, bien sabemos que vamos a ver y que hemos estado viendo en estos días y vamos a seguir viendo, es un Cristo que básicamente es un niño indefenso. Sin duda que para el día de su nacimiento, al igual como cualquier persona, recordemos, Cristo es Dios hecho hombre, nació en Dios encarnado. Por lo tanto, ningún tipo, no, si se hizo carne, tenía que nacer bajo esa premisa, ser temporalmente un niño indefenso. Pero ya ahí entra a ser responsabilidad suya, responsabilidad mía, de cualquier creyente, el no mostrar a ese Cristo parcializado, sino que recordar que Cristo es mucho más que el Cristo que conmemoramos en Navidad, que no solamente es un niño indefenso, es algo no muy distinto a lo que sucede en Semana Santa, lo que muchas veces se reclama, que en Semana Santa se recuerda a un hombre indefenso, a un hombre traicionado, a un hombre humanamente derrotado, pero por supuesto Cristo es mucho más que el hombre que nació en Navidad, así como también es mucho más que el hombre que fue ejecutado en la cruz, que conmemoramos en Semana Santa. De hecho, es lo mismo que sucede con usted. Usted puede cometer un gran error, un gran pecado, pero por supuesto su vida es mucho más que simplemente una suma de sus éxitos y de sus fracasos. La mía, por supuesto, también, la de cualquier siervo de Dios, o en general de una persona cualquiera. La vida de todos nosotros es más que simplemente un momento puntual o unos momentos puntuales en nuestras vidas. Somos mucho más que simplemente eso. Por lo tanto, ya si se muestra un Cristo parcializado en Navidad, cosa que en muchos casos lamentablemente es cierto, pues bueno, eso no es culpa de la celebración en sí misma. Entonces, pero más como la suma de todo esto, tenemos que tener en cuenta que nosotros, los creyentes, no celebramos propiamente Navidad, no celebramos ni conmemoramos el 25 de diciembre. Lo que nosotros celebramos es a Cristo, a Dios hecho hombre, Dios encarnado, no una fecha en el calendario que está marcada en rojo, no una fiesta, ni siquiera, por fuerte que suene, ni siquiera lo que algunos dicen es que es la fiesta de la familia. Pues bueno, obviamente es una
el 25 de diciembre. En este caso, la Navidad es una buena fecha para reunirse en torno a la familia. Pero el fin último de la conmemoración de Navidad no es la familia en sí misma, sino la familia en adoración a Cristo. Y eso es lo que realmente debemos recordar que conmemoramos, celebramos en Navidad. A Cristo y su vida completa. No solamente una fecha marcada en un calendario y que más abajo dice Natividad. Entonces, nuestro humilde llamado es a no convertir la fe y la vida cristiana en una fe ritual. O sea, porque, como lo decía, parcializa al Cristo que usted y yo conocemos. No lo muestra en su totalidad. Recordar que debemos agradecer el nacimiento de Cristo todo el año. No solamente el 25 de diciembre o el 24 en la noche, para la tradicional cena de Navidad o para el culto, ya sea que se haga el 24 o el domingo de Natividad, o el culto de Natividad. Debemos recordar y alabar a Cristo, dar gracias a Dios por su nacimiento en cualquier momento del año. Así como usted, piénsalo así, usted, yo, esperamos que todas las personas que nos aman o que digan amarnos, sean o recuerden y agradezcan por nuestra existencia en todo momento, en todo el año, no solamente para nuestro cumpleaños o para algún aniversario en nuestras vidas. El que tiene una esposa debe dar gracias a Dios por la vida de su esposa, no solamente para su cumpleaños o para el aniversario de su matrimonio. Es algo que debe vivirse día a día, renovarse, mantenerse, mejor dicho, día a día, no solamente dejarlo limitado a un par de fechas importantes, por muy importantes que éstas sean. Entonces, recordemos, tengamos en cuenta que la paz de Dios, la gracia de Cristo y el gozo del Espíritu Santo han de estar con nosotros en todo momento, durante todo el año, para que inunde en particular estos tres elementos, inunden nuestros corazones en estas fiestas de Navidad. Recordemos, como cristianos, y en particular nosotros, todos los cercanos a Academia Cristo y la Iglesia Luterana Confesional, debemos y podemos celebrar sin vergüenza alguna, con plena libertad en nuestros corazones, de que estamos celebrando una fecha de manera correcta, recordando, como les decía, que Cristo está, lo que recordamos es a Cristo, no una fecha en un calendario. Por lo tanto, debemos anhelar que el Cristo que vemos ahora en Navidad sea dueño de todas nuestras vidas, todo el año, no solamente en estos hermosos días que espero estemos recordando ahora. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.